relacionarnos tanto con nuestro medio externo como con nuestro medio interno. De diferente manera. ¿Cómo así? El sistema nervioso implica una respuesta rápida a las situaciones estimulantes. ¿Sí? Al tener un estímulo, el sistema nervioso le obliga a realizar algo de manera inmediata. Mientras que el sistema endocrino es una respuesta lenta, tardía, puede durar horas o puede durar días. Y por lo general nuestra respuesta endocrinológica está vinculado a un ritmo circadiano, es decir, va a tener fluctuaciones constantes durante las 24 horas de nuestra vida, desde que amanecemos hasta que dormimos. Sigue un ritmo. Van a haber momentos en los cuales una hormona va a estar muy elevada en el pico y en las horas siguientes va a decaer hasta obtener una concentración baja. Posterior a ello volverá a haber un pico dependiendo la fisiología de nuestro organismo. Este sistema endocrino va a estar, entre comillas, dirigido por una glándula bastante pequeña pero muy significativa, la glándula llamada hipófisis. Es una glándula pequeñita, un poquito más grande que un grano de arroz, que pesa medio gramo o menos de medio gramo, ubicada en donde, en la silla turca del hueso esfenoide, rodeada por tejido conectivo, rodeada por otras estructuras vasculares, nerviosas, incluso como el seno cavernoso y el quiasma óptico, por ejemplo. De manera que cuando esta glándula sufre alguna patología que tiene que ver con crecimiento de la glándula, aumento del volumen, del tamaño de la glándula, puede generar sintomatología relacionada con la compresión de estas estructuras aledañas. Puede originar problemas visuales porque está en proximidad del quiasma óptico. Y la persona va a consultar a su oftalmólogo, veo menos, me duele la cabeza, le pone el lente, le toma un medir y todo lo demás. Cuando le hacen una tomografía, tiene un tumor a nivel cerebral. Esas son las cosas a las cuales uno tiene que justamente referirse cuando hablamos de este tipo de órganos del sistema. Muy bien. Entonces, primero, hormona. ¿Sí? Son palabras que vamos a utilizar aquí de uso corriente. Hormona es una sustancia química sintetizada por una o por un grupo de células, porque hay glándulas que son unicelulares y habrá glándulas que son básicamente con formación de un grupo celular específico. Organizados en tejido u órganos endocrinos, ¿sí? No son exocrinos. Endocrinos tienen que utilizar vascularización para poder liberar las sustancias que producen. Secretan al torrente sanguíneo para ser transportadas a sitios lejanos. ¿Con qué finalidad? De afectar a otras células, de afectar a otros tejidos, de afectar a otros órganos, incluso otras glándulas. Órgano blanco, tejido u órgano afectado específicamente por una hormona, y célula blanca es la célula afectada por dicha hormona. Esta es la hipófisis, miren ustedes, lobulada, ¿sí? Sabemos nosotros que está conformada por dos estructuras fundamentales, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Ya veremos cómo se conforma cada una de estas estructuras. Es muy vascularizada, de hecho tiene un propio sistema porta, el sistema córtico facial. Es ovalada, mide 12 por 8 milímetros, pesa menos de 0,5 gramos, incluso en la mitad. Y vamos a ubicarlo aquí en esta excavación, justamente en la silla turca del hueso esfenoide. Y como vemos aquí, esta relación hacia la parte lateral con los senos cavernosos y hacia la parte anterior con el quiasma óptico. Por eso es que cuando hay tumoraciones dependientes de esta glándula hipoficiaria, tendremos tumores intracilares y extracilares o supracilares. ¿Qué quiere decir el término cilar? Silla turca. Intracilar dentro de la silla turca, extracilar fuera de la silla turca. Dependiendo del tamaño, como le digo, este comprometerá a la parte vascular o la parte nerviosa. Nuevamente es una foto, una imagen de lo que es el hueso que corresponde a la parte esfenoidal o esfenoides con la silla turca en esa posición. La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, está conformada por la adenopófisis y por la neurohipófisis. Lo principal que debemos hacer nosotros es identificar las características morfológicas, histológicas de una glándula hipoficiaria en su lóbulo anterior o en su lóbulo posterior. El lóbulo anterior, llamada pituitaria anterior o también conocida como adenopófisis, es básicamente marcada por una celularidad inmensa. Gran cantidad de células distribuidas al azar, como ya veremos posteriormente,
¿no? Que conforman los diferentes grupos celulares que producen las diferentes sustancias endógenas. Sustancias liberadoras, sustancias inhibidoras, ¿no? Factores estimulantes, todo eso se produce. Y como vemos, todos son células. Y la presencia también de vasos capilares de tipo sinusoidal. Y tenemos en la parte posterior, conocida como pituitaria posterior o también como neurohipófisis o pars nervosa, va a estar conformada por células también, sí, llamadas fibrocitos, que son en poca cantidad, no es como esta celularidad, y va a estar formada por los axones o cilindros de la célula nerviosa, pero en este caso son amielínicas. Ya vamos a ver nosotros cómo se visualiza histológicamente este tipo de elementos. En la parte intermedia, justamente la pars intermedia o parte intermedia, que es un rezago de la evolución embriológica que tiene esta glándula y que va a estar básicamente contacto con la presencia de algunos folículos o algunos quistes que contienen una sustancia proteica que no tiene ninguna función, ¿correcto? No tiene función determinada. Embriológicamente, de repente ustedes ya lo han visto en la parte de embriología, la glándula hipófisis proviene de dos lugares distintos, uno superior o cefálico y otro distal o distal. Tenemos nosotros la parte caudal. Tenemos nosotros la adenihipófisis, que está básicamente definida por lo que es una prolongación a partir de lo que es el hipotálamo, ¿sí? Que con la forma de tallo va a hacer que este tejido se aproxime, descienda hacia la silla turpa de huesos inferiores, en donde va a encontrarse con la porción ascendente, determinada por lo que es lo contenido de la bolsa de radio. Es decir, a nivel de la silla turpa vamos a tener el encuentro de dos elementos que van a conformar la glándula hipófisis. La adenihipófisis va a estar conformada por lo que es la parte distal, o básicamente la parte que tiene la célula productora de todas estas sustancias, la pars tuberalis, que es la zona en la cual esta parte de la hipófisis se va a adherir al resto y va a conformar una sola estructura, la pars intermedia, que es un rezago básicamente de la parte embriológica, y la neurohipófisis, que tiene la pars nervosa, que es en donde vamos a encontrar nosotros la acumulación, digamos, el depósito de sustancias como la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Hormonas diuréticas, que proviene de lo que es los núcleos hipotalámicos, ¿verdad? Además de esto, el tallo neural, que es su comunicación de la hipófisis con el hipotálamo. Sin embargo, si bien es cierto, estructuralmente tienen estas partes, ¿no? Funcionalmente, digamos, tiene otra distribución, ¿no? El lóbulo anterior va a estar conformado por lo que es la parte distalis y la parte tuberalis, y el lóbulo posterior va a incluir a la parte intermedia, la parte nervosa y el tallo neural. Y esta es la estructura básica de lo que es la hipófisis. Arriba tenemos el hipotálamo, aquí tenemos nosotros lo que es el fundíbulo, el forma de la eminencia media, y por acá tenemos nosotros la parte correspondiente a lo que es la neurohipófisis, ¿verdad? O hipófisis posterior. Y esta tenemos nosotros la parte de la adenihipófisis o hipófisis anterior, caracterizada por la multicelularidad que veremos después a mayor detalle. Nuevamente, el fundíbulo se une al tubo cerebro, formando lo que es la eminencia. Todo esto a nivel de lo que es el hipotálamo. Y esto es histológicamente lo que debemos apreciar. Miren ustedes las características de la adenihipófisis en comparación con la neurohipófisis. Mayor celularidad, mayor irrigación sanguínea también, por eso se ve esta coloración y este aspecto. Mientras aquí tenemos nosotros la neurohipófisis, que es un tejido mucho más laxo, con poca celularidad, basada básicamente en la presencia de fibrocitos y fibras nerviosas amielínicas. Después en la parte intermedia tenemos nosotros la pars intermedia, en la cual se menciona de que es un remanente de lo que es la bolsa de radio, ¿no? Y donde vamos a encontrar nosotros algunas estructuras foliculares o incluso quísticas.
Hacia arriba tenemos el hipotálamo, el tercer ventrículo y el infundíbulo. Nuevamente tenemos aquí la pars distalis, miren ustedes la gran celularidad, y vamos a encontrar nosotros algunas diferencias entre las células que ya comenzaremos a describir. La pars nervosa, pocas células, los pituicitos y fibras nerviosas aminínicas. En la pars intermedia la presencia de también celularidad, pero básicamente marcado por la presencia de estos folículos o quistes conteniendo material proteínico. Y vemos aquí la parte de lo que es la red vascular sinusoidal que compone el sistema porta de la hipófisis, tanto a nivel de adeno como también a nivel de neurohipófisis. ¿Por qué? Porque necesitamos esta red vascular para poder liberar todas las sustancias producidas por la hipófisis. Entonces tenemos que el lóbulo anterior está formado por la pars distalis y la pars tuberalis, y el lóbulo posterior por la pars intermedia, pars nervosa y el callo neural respectivamente. Miren, ¿qué cambió de la figura anterior a esta figura? Es que le hemos dado vuelta nada más, ¿sí? Aquí estaba antes la parte anterior, aquí estaba la parte posterior, lo hemos intercambiado. Lo que no ha cambiado son las características de cada una de ellas, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a reconocer, porque eso, si yo lo pongo hacia arriba, hacia allá o hacia acá, la descripción va a ser la misma, ¿verdad? Pars distalis, o muy conocido como adenihipófisis, pars intermedia, conocido como la luz de las bolsas de Rathke, que es básicamente un remanente de la estructura biológica. La pars nervosa, o lo conocía también como neurohipófisis. La pars distalis es el 75% de la hipófisis, la mayor parte, y va a estar conformada por dos tipos celulares: las células glandulares, que van a producir las sustancias liberadoras y inhibitorias, y las células epiteliales. Las células epiteliales, como siempre, ¿no? Hay células que son funcionales, que van a cumplir una función determinada, y el resto de células son las que van a ayudar a que cumplan esas funciones. ¿Como cuáles? Las células de sostén, que van a producir interleuquina tipo 6 y además van a funcionar como presentadoras de antígenos, porque tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces funcionan como presentadoras de antígenos. Mientras que las células glandulares las vamos a dividir por su afinidad a la tinción, a los colorantes. ¿Cómo así? Miren acá, cromofilas, cromocolor filas, afecto, cariño, apego, atracción. Atracción por el color. Células cromófilas atraen, se tiñen de alguna coloración. Y las cromófogas, cromocolor, fobia, miedo, terror, aversión. Me alejo de eso. Entonces son células que no se van a teñir. ¿Correcto? Entonces, dentro de las células cromófilas, vamos a tener nosotros aquellas que son acidófilas y las que son basófilas. Las acidófilas van a tener una coloración rojiza o rosada intensa, con un plasma poco granular, mientras que las células basófilas son más granulares, que el citoplasma o incluso el núcleo pueden ser de coloración azulada o violácea intensa. Eso es lo que los va a diferenciar. Y las células cromófogas, lógicamente, porque no captan mucha tinción. Son células poco teñidas. Y aquí tenemos, miren ustedes, este citoplasma, ¿qué color es? Un rosadito, ¿verdad? Rosadito intenso. Serán células acidófilas. O sea, en general son cromófilas porque aceptan la coloración. ¿De qué tipo? Acidófilas. Hasta que tenemos, miren ustedes, el citoplasma es un poco no rosado, sino un poquito moradito. Y el núcleo también es pintado redondo, con algunos gránulos también, ¿correcto? Estas son las células cromófilas basófilas. Y tenemos por acá estas células cuyo citoplasma es claro, el núcleo también es claro. Serán las células cromófogas, no se pintan. Cromófogas, ¿no? Cromófogas. Muy bien, rápidamente, miren el citoplasma. ¿Qué color? Rosado. Un citoplasma granular, basófilo. Y por aquí tenemos células que no son granulares. Miren ustedes, comparen con esta, comparen esta, comparen esta, comparen esta. Son cromófogas, perdón. Entonces ya estamos reconociendo células de diferente naturaleza. Aquellas que se tiñen y aquellas que no. Y acá tenemos los famosos vasos capilares también, ¿no? Vasos sanguíneos del sistema sinusoide. Aquí miren el citoplasma.
bastante rojizo, células acidófilas. Aquí tenemos otras células del grupo celular, serían basófilas, miren los gránulos del citoplasma, ¿no? Y acá no hay gránulos o hay escasos, son células cromóforas, célula cromófora. Ahí está señalando, ¿no? Esto no lo van a dibujar en la lámina, ¿no? La cromófora no se pinta solo que la cromófora puede ser pintada. Usualmente no debería en situaciones especiales, pero no todas las células son iguales, ¿ya? Lo ideal es que el citoplasma quede claro, por eso es una cromófora, ¿ya? Y miren acá, miren ustedes aparente desorden de células, ¿verdad? Ustedes le ven un orden, ¿no? Están mezcladas, células acidófilas, basófilas, cromóforas, todo está mezclado, ¿sí? Y acá tenemos la presencia también de los vasos sinusoidales, ¿sí? Vasos sinusoides. Célula, ahora vamos a ver qué tipo de células son específicamente cromófilas y cuáles son, dentro de las cromófilas vamos a ver los diferentes tipos celulares que producen diferentes tipos de sustancias. Dentro de las cromófilas hemos dicho que hay acidófilas y basófilas. Las de arriba son acidófilas y las de abajo son basófilas. Somatotróficas, lactotróficas son células cromófilas, acidófilas, latilotróficas, corticotróficas y gonadotróficas son basófilas. Nuevamente la imagen, aquí tenemos nosotros. Miren, por ejemplo, si yo soy estricto en esto, aquí tenemos una célula que es bastante rosada, pero es un rosado homogéneo, no hay gránulos, ¿verdad? ¿Sí? Es casi lisa esta célula. Miren acá, es altamente granular, pero yo también lo veo y digo, esto es rojizo, no es morado, ¿no? Sin embargo es basófila. Entonces hay algunas características limítrofes entre una y otra, ¿ya? Pero no son completamente definitivas. Acá tenemos la cromófora, pues también es un citoplasma, ¿sí? Entonces, acá miren ustedes, aquí está mucho más claro todavía, ¿verdad? Las cromóforas, perfecto. Las células acidófilas entonces son las somatotróficas y las lactotróficas. Y estas somatotróficas son las que producen la hormona del crecimiento y las lactotróficas la famosa cromófora. ¿Por qué ponemos este tipo de láminas? ¿Cómo? Hormona de crecimiento, son acidófilas, ¿verdad? Perfecto. Pero la explicación va un poquito más allá. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos luchos hay en la universidad? Más de 100, ¿verdad? Más de 100. ¿Cuántos luchos quispe hay en la universidad? De repente 3 o 4. ¿Sí? Okay. ¿Cuántos lucho quispe aucapoma? 1 o 2 de repente, ¿no? Y si son 2, de repente son hermanos. ¿Sí o no? Correcto. ¿Qué quiero explicarles con esto? Que nosotros vamos de lo más general a lo más específico. Y en eso tenemos nosotros la respuesta de la célula. Cada célula o cada tipo de célula produce elementos característicos para sí mismo. Entonces, si yo identifico estas proteínas que producen estas células, cuando yo utilice elementos de tinción con este elemento, estas células se van a pintar, el resto no. Entonces me permite identificar a grupos específicos de células. Eso es la inmunización. Entonces, de esa manera podemos identificar acá. Utilizamos otros marcadores y nos van a teñir otro grupo de células. Estas ya no se van a teñir. Y así sucesivamente buscando específicamente un tipo celular. ¿Correcto? Miren acá, estas corresponden a células que producen prolactinas y las demás no se pintaron. ¿Por qué? Porque no tienen esas proteínas en su citoplasma, en su núcleo, ¿no? Que les permitan adquirir esta coloración. No, claro, no tiene sentido, ¿no? Pero estas cosas sí, ¿no? El otro parece igual.
Y esta, por ejemplo, esta imagen es bastante clara para determinar lo que son las tirófilas, basófilas y cromófilas. Es una coloración especial, claro, porque no es una coloración común, ¿no? Entonces miren acá, ¿qué serían estas? Cromófobas, no tienen color. Estas Serían las ópticas. esta de acá, de coloración naranja o amarillo, ácidófilas, y esta de color morado, con gránulos, miren ustedes, con gránulos, son las basófilas, ¿sí? Muy bien. Siempre que tengan anillos son Usualmente. Los gránulos son los que le dan esa coloración azulada, azulada. Nuevamente, células lactotróficas. Células basófilas, ¿cuáles son? Las filotróficas, las gonadotróficas y las corticotróficas, que van a producir la hormona estimulante de la tiroides, hormonas folículo-estimulantes, es decir, van a actuar sobre el ovario y van a actuar sobre los testículos, la hormona luteinizante y la adenocorticotrófica, ¿no? La ACT. Nuevamente, aquí tenemos en la parte distal, según coloración paz, la presencia de algunas células que serían basófilas. 20 células que con inmunohistoquímica se pueden pintar, dejando sin pintar el resto que no tienen esos elementos importantes. Nuevamente, que lo hemos visto. Acá miren ustedes. ¿Qué color es esto? Rosado intenso, rojizo. Células azulófilas. De esto, miren, la gran presencia de gránulos, los lácteos azulados, basófilos, ¿no? Y aquí, cromófobas también. Entonces, ya podemos identificar nosotros los diferentes tipos celulares de acuerdo a su afinidad por el color o a los colorantes y por su rechazo a los colorantes. Generalmente, cromófobas, lo importante aquí es la presencia de los sinusoides o de sus escalaminas. Parte intermedia es una parte pequeña en lo que corresponde a la hipófisis, el 4% nada más. Y lo importante de esta parte intermedia es la presencia de los folículos o incluso quistes que contienen esta sustancia coloide, proteinácea, sin función determinada, ¿sí? Eso no cumple una función hormonal, sencillamente es un rezago de la parte embrionaria. Primeramente, parte distal, parte endosal, lo que es la fase intermedia con la presencia de los famosos folículos o quistes. Nuevamente, paz nervosa o la hipófisis, paz ¿qué? Correcto. Y aquí tenemos la parte intermedia con la presencia de algunos quistes y folículos. Distal. La pars tuberalis, que hemos mencionado nosotros, que es la forma en la cual la adenopófisis se va a relacionar con el resto de la estructura epifisiaria, porque proviene de una parte distinta, diferente. Esta pars tuberalis está conformada por grupos celulares, como ustedes pueden apreciar acá, muchos grupos celulares y vascularidad también, pero no tiene una función hormonal específica. No tiene una función hormonal. El sistema corta esta red vascular conformada por los plexos, ¿no? El plexo primario y la presencia de estructuras arteriales, la arteria carótida interna, a través de la cual se va a conformar toda esta red portal, ¿no? Que comparte tanto la adeno como la neurohipófisis, a través de los cuales se va a liberar todas las sustancias producidas y almacenadas tanto en la adeno como en la neurohipófisis respectivamente. Y estas son neuronas hipofisotróficas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos elementos, miren ustedes los nombres: liberación, inhibición, liberación. Estas sustancias son las que van a funcionar como elementos reguladores, el famoso feedback negativo de nuestro sistema endocrino o retroalimentación negativa. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, la hipófisis, ¿no?, comienza a liberar la hormona liberadora de tirotrofina, la TRH. Esa TRH va a llegar a las células foliculares de la tiroides por la capa basal o por el lado basal, va a inducir cambios a nivel celular que van a hacer que produzcan la tiroglobulina,
que va a ser liberada hacia el espacio coloide de los folículos tiroideos. A ese nivel va a haber una reacción con el yodo que se ha unido a esas moléculas con la tirosina y formando moléculas que posteriormente van a dar lugar a la formación de triodotirosina y la tetraiodotirosina, T3 y T4, hormonas tiroideas. Se producen las hormonas tiroideas y comienzan a liberarse también a la sangre. ¿Sí? En la sangre comienzan a adquirir concentraciones cada vez más altas porque la tiroides está estimulada, está produciendo hormonas. Esas hormonas que están en la sangre siguen distribuyéndose y van a llegar nuevamente al sistema porta de la hipófisis. Esa concentración alta de hormona tiroidea va a originar ¿qué? Que a nivel de la hipófisis se comiencen a liberar sustancias inhibitorias, ¿no? O sea, ya tengo demasiada concentración de hormona tiroidea, ya no necesito más. Que vayan entonces ahora estas sustancias inhibitoras a decirle a la tiroides que deje de producir hormonas tiroideas. Y eso es lo que sucede. Llega la sustancia inhibitoria, le dice a la tiroides, deja de producir, ya tenemos lo suficiente, y la glándula tiroidea deja de producir hormonas tiroideas. Sin embargo, ya la hormona tiroidea alcanzó su pico, pero comienza a bajar también porque es una hormona que tiene que ver con el metabolismo, ¿verdad? Comienza a bajar hasta alcanzar concentraciones bajas. Concentraciones bajas. ¿Qué implica estas concentraciones bajas? Que nuevamente esto le va a indicar a la hipófisis que comience a liberar sustancias estimulantes a la tiroides. ¿Para qué? Para que vuelva a comenzar a producir hormonas tiroides. ¿Se da cuenta? Eso es un sistema de retroalimentación para mantener el equilibrio que tiene que estar ligado a lo que es el ritmo circadiano. Todo nuestro cuerpo tiene un ritmo circadiano. Por eso es que dormimos a 1 hora y nos despertamos a 1 hora, ¿correcto? Todo eso tiene que ver esta implicancia, ¿no? Neurohipófisis es básicamente la parte conformada por lo que son las células pituitarias y las fibras nerviosas amiolínicas, ¿no? Los pituicitos, como ustedes pueden ver, estas fibras nerviosas siempre son de aspecto ondulado, muy característicos, y la presencia de algunos elementos también llamados acá, los cuerpos de Hertz, ¿no? Son depósitos de sustancias a nivel de lo que es la neurohipófisis, como podemos apreciar aquí, ¿no? Cúmulo de materia de secreción de calzoplasma de la fibra nerviosa. Y ustedes pueden ver acá todas las fibras como son arremolinadas, ondeadas. Jóvenes, si tienen algo que compartir, háganlo, ¿no? Pero si no, guarden silencio. Estoy muy dolido con la garganta. Estoy haciendo el esfuerzo para poder llegar a ustedes. Colaboren un poco. ¿Ya? Si no están a gusto, la puerta sigue abierta. Yo no me hago problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos los cuerpos de Hertz. Realmente también tenemos la presencia de vasos sanguíneos, ¿no? Obviamente, si están produciendo o acumulando una sustancia, tiene que ver la forma en cómo lo tienen que eliminar o traspasar a los demás lugares, ¿verdad? Vamos ahora a lo que es la tiroides y paratiroides. Tan igual que la glándula hipófisis, esta glándula no es su sitio original acá en el cervical, es en la base de la lengua, ¿sí? Que se va a desplazar por la línea media hasta llegar a la zona anterior y media de la región cervical, en donde se va a instalar. Va a dejar muchas veces un conducto, ¿no? Un ligamento, el conducto tirogloso, ¿no? Que es un remanente también embriológico de lo que es el desarrollo de la glándula tiroidea. Es una glándula bilobulada, unida por un mismo, ¿no? Esta va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo y que va a transmitir este tejido conectivo a manera de trabéculas hacia lo que es el parénquima de la glándula, dividiéndola en lóbulos. Y estos lóbulos van a estar divididos en folículos. La estructura fundamental de la glándula tiroidea es los folículos tiroideos. ¿Qué es un folículo tiroideo? Es como si fuese una pelota, ¿sí? Un folículos, que cuando nosotros lo cortamos, vamos a ver nosotros
que está formado por una capa de células, una monocapa de células, un epitelio simple. ¿De qué tipo? Cúbico, correcto. Es un epitelio simple cúbico. Eso es lo que nos dice el libro, ¿verdad? Lo cierto es de que estas células van a cambiar su forma de planas, cúbicas, hasta cilíndricas bajas. ¿Por qué? Porque va a depender del momento de producción que tenga. Está produciendo hormonas o no, la célula cambia de tamaño, cambia de forma. Pero básicamente, cuando hablamos del folículo tiroideo, nos vamos a referir a un epitelio simple cúbico. ¿Correcto? Muy bien. Perdón. Y esta es la estructura, ¿no? Globular de lo que es la glándula tiroides, rodeado por tejido conectivo, formado por folículos tiroideos. Los folículos tiroideos tienen un epitelio simple cúbico alrededor y en el centro material coloide, en donde vamos a encontrar nosotros la tiroglobulina y en donde se va a unir a la fracción tirosina los iodos, formando las hormonas tiroideas. Muy bien, tenemos nosotros folículo pegado a otro folículo, ¿sí? Pero entre ellas hay algunos espacios interfoliculares, que van a estar compuestos por tejido conectivo, vasos capilares, células parafoliculares también, fibras reticulares, colágenas también. Muy bien. Entonces aquí podemos apreciar, miren ustedes, la pared del folículo, un epitelio simple cúbico, y por dentro todo el material coloide. Y en estos espacios tenemos nosotros las células parafoliculares. Nuevamente miren ustedes las estructuras. Y reconocer un folículo tiroideo es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo. Y estas imágenes se van a repetir y repetir y repetir. Aquí tenemos, miren, células que son mucho más grandes, ¿verdad?, que las células que conforman la pared del folículo. Son las células parafoliculares. Son grandes, nunca van a estar expuestas a la luz, nunca van a llegar a este nivel. Siempre van a estar a los costados o debajo de las células foliculares, que son las células principales. Nuevamente el espacio coloide. Miren ustedes, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Cúbico? ¿Plano? Plano. Cambió la forma, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producción o el momento de la producción. Miren acá, ¿qué tipo es? Cúbico perfecto, ¿verdad? Cúbico perfecto. Y en la parte, en la capa basal, tienen cilios, ¿ya? Tienen cilios. El resto es sustancia coloide. En el espacio interfolicular, las células parafoliculares. Y aledaño a lo que es el tejido tiroideo, vamos a tener nosotros este cúmulo de células que forman a veces cordones o que forman hilos. Son células de núcleo pequeño, citoplasma escaso, muy hipercromáticos. Son las células paratiroideas, que también tienen células principales y células oxígenas. Vamos a ver eso a continuación. Nuevamente acá tenemos los folículos tiroideos con los espacios interfoliculares, con las células parafoliculares. Coloide, nuevamente coloide, células parafoliculares. Nuevamente los folículos con los espacios interfoliculares, y aquí tenemos las células parafoliculares, tejido conectivo, fibras reticulares, vasos sanguíneos. Nuevamente, hasta los folículos, las paredes, el epitelio simple cúbico. Nuevamente, células foliculares o principales. Y acá comienzan a aparecer las células parafoliculares, ¿no? Son más grandes, ubicados en el espacio interfolicular, miren ustedes acá. Y las células foliculares que son más conocidas, ¿verdad? Folículos de reposo, hay folículos que están produciendo, eso hace que las células cambien su forma también. Miren acá, una célula grande que no llega a la luz, sino que está por debajo de lo que son las células foliculares, es una célula parafolicular. Acá tienen los cilios también, ¿verdad? Nuevamente, los folículos tiroideos con el contenido coloide y los vasos también, los capilares.
miren acá nuevamente el acúmulo de células que forman nidos, que forman corones, un núcleo bastante pequeño, hipercromático y célula y citoplasma bastante espeso. Son células paratiroideas, ¿verdad? De la glándula paratiroidea. Unidos o allegados o tejido conectivo alrededor. Ese tejido conectivo, tanto en tiroides como en paratiroides, se conoce como cápsula. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Que los folículos tiroideos vamos a encontrar dos tipos de células como primero. Las células foliculares, conocidas como principales, que son las encargadas de producir la T3 y la T4, y las células parafoliculares, conocidas como células C, que producen la calcitonina, es decir, tienen que ver con un metabolismo del calcio, un elemento tan importante para la transmisión nerviosa, para la contracción muscular también. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando los cirujanos hacen exéresis de glándulas tiroideas, por ejemplo. El tejido paratiroideo está metido dentro de la glándula tiroidea, retiran la tiroides y se sacan también las glándulas paratiroideas, dejando al paciente sin esta sustancia llamada calcitonina y por consiguiente con problemas en el metabolismo del calcio, que lo pueden llevar a infartos del miocardio, estando hospitalizados. Las células foliculares son cúbicas, sin embargo, pueden presentar características desde planas hasta cilíndricas, ¿no? Y tenemos las cúbicas, que en algunas otras pueden aparecer un poco planas, pero las estructuras son muy reconocibles, ¿no? Nuevamente, la parte del epitelio folicular, por dentro tenemos lo que es la sustancia coloides. Miren acá, ¿qué serían estas? ¿Células planas, cúbicas o cilíndricas bajas? Cilíndricas bajas, ¿verdad? Y estas Cúbicas. Cúbicas, ¿no? Entonces, la forma de la célula cambia de acuerdo a un momento que está atravesando ese folículo. ¿Se está produciendo o no está produciendo? Esto es lo que le mencionaba, ¿no? Por la parte basal están los receptores de la hormona estimulante de la tiroides, que llega por la parte basal, genera cambios a nivel intracelular que genera que el retículo endoplasmático rugoso libere lo que son las moléculas que van a liberar a su vez por exocitosis la tiroglobulina hacia lo que es la sustancia coloide. Después, obviamente, habrán algunos elementos en coactividad con lo que es el yodo que va siendo captado. ¿Sí? A nivel de retículo endoplasmático y el aparato de Golgi van a sintetizar la tiroglobulina que a través de los gránulos van a ser liberados hacia el espacio del folículo tiroideo, en la cual va a liberarse la tiroglobulina. Estando ahí la tiroglobulina, va a tener la presencia aquí del yodo, ¿no? Que está oxidado, va a penetrar en el coloide y yodiza la tirosina de la tiroglobulina, formando tirosina monoyodada y diyodada. Si yo uno dos tirosinas diyodada, voy a tener la T4, tetrayodotirosina. Sí, Si uno una tirosina monoyodada más una diyodada, voy a tener la T3. ¿Correcto? Esa es la forma en que se producen las diferentes.